Richard Widmark realmente lo odiaba más que a nadie. Richard Widmark nació como Richard Widmark el 26 de diciembre de 1914 en Sunrise Township, Minnesota. Fue uno de los actores más distintivos y perdurables del cine estadounidense, cuyos ojos penetrantes, intensidad contenida y voz inolvidable lo grabaron en la historia del cine. Criado en una familia conservadora del Medio Oeste, la educación de W. Mark le inculcó valores de trabajo arduo, resiliencia y disciplina, rasgos que más tarde definirían tanto su carácter personal como su carrera. Cuando era niño, se mudó con su familia a Princeton, Illinois, donde más tarde se graduó del Lake Forest College, una pequeña escuela de artes liberales en Illinois. Aunque originalmente tenía la intención de convertirse en abogado o maestro, su pasión por la narración de historias y la actuación comenzó a crecer constantemente. Esa pasión eventualmente lo llevó al mundo del teatro. La carrera actoral profesional de W. Mark comenzó no en la pantalla, sino en la radio, donde prestó su voz a varias series durante la edad dorada de la radiodifusión. Su experiencia temprana en la radio lo ayudó a dominar el arte de la expresión vocal, que más tarde se convirtió en una característica distintiva de sus intensas y controladas actuaciones en pantalla. Era un profesional consumado que nunca dependía de la extravagancia, sino que transmitía emociones profundas a través de gestos sutiles, tono y presencia. Aunque sus talentos ya eran evidentes en la radio y en el escenario, el verdadero avance de Widmark llegó a finales de la década de 1940 cuando hizo la transición al cine. Su debut cinematográfico ocurrió en 1947 con El beso de la muerte, una actuación que cambiaría su vida y sorprendería a los espectadores, interpretando al sádico gángster Tommy Udeo, un personaje infame por empujar a una mujer en silla de ruedas por una escalera. Widmark escalofriantemente efectivo. Este papel le valió una nominación al premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto, e instantáneamente lo marcó como el nuevo villano de Hollywood. Sin embargo, a pesar de los roles siniestros que a menudo interpretaba, quienes trabajaron con él describían a Widmark como un hombre cálido, profundamente inteligente y con principios, muy alejado de los personajes que encarnaba. Nunca glamorizó la violencia, y más tarde expresó incomodidad con la popularidad que alcanzaron sus roles psicopáticos, incluso cuando estos consolidaron su estrellato. A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, Widmark amplió su rango tomando roles que mostraban su versatilidad. Apareció en una amplia gama de géneros, cine negro, westerns, películas de guerra y dramas, demostrando que no era solo un villano unidimensional. Actuaciones destacadas incluyen sus participaciones en La noche y la ciudad, 1950, Pánico en las calles 1950, El Álamo 1960, El Amo 1960 y El juicio de Nuremberg 1961. W. Mark aportaba una rara combinación de vulnerabilidad y dureza a sus personajes. A menudo interpretaba hombres enfrentando dilemas morales, héroes desilusionados o antihéroes profundamente conflictivos, lo que lo convertía en un actor capaz de evocar tanto miedo como simpatía en un solo suspiro. Widmark comenzó a inclinarse hacia roles de reparto, aunque todavía interpretaba papeles principales ocasionalmente. Por ejemplo, en la película británico-alemana de 1976, Aluna Hija formó parte de un reparto estelar en Asesinato en el Oriente Express 1974 e interpretando a la víctima del asesinato. En 1977, actúa en Montaña Rusa como un agente del FBI, y en El Enjambre 1978 Exabytes, tuvo un papel de reparto destacado en Coma de Michael Crichton, 1978 Exabytes, junto a Genevieve Bujold y Michael Douglas, e interpretó a Auburn 1979 Exabytes. Widmark continuó apareciendo en varias películas durante la década de 1980 Petolas, nuevamente con Sidney Poitier, quien lo dirigió en la comedia Hanky Panky, 1982, Heikki, junto a Gene Wilder. También participó en el thriller político Quien se atreve, Gana 1982, y En contra todo riesgo 1984 Exabytes, con Jeff Bridges y James Woods. Su último papel en televisión fue en la aclamada adaptación de TNT de El árbol de Colsasi, 1989 Exabytes, junto a Feuna. Los últimos años de Widmark, que estuvieron marcados por una dignidad silenciosa, se retiró gradualmente de la actuación, apareciendo solo en roles selectos de cine y televisión durante las décadas de 1970 y 1980,
incluso en sus últimas apariciones en pantalla, como en Contra todo riesgo, 1984, EV aportó gravedad y peso emocional a cada momento en cámara. Vivió una vida relativamente privada en su rancho en Roxburgh y Connecticut, disfrutando de la literatura, el aire libre y los placeres simples de una vida alejada del brillo de Hollywood. Aunque nunca ganó un Oscar, su legado permaneció seguro entre los mejores actores de cine del siglo XX. Su último papel en pantalla llegó en Colores Verdaderos 199 y Un Putz, culminando una carrera notable que abarcó más de 4 décadas. Richard Widmark compartió una relación profundamente devota y duradera con la guionista Aura J. Hazelwood, una mujer que permaneció a su lado durante más de 5 décadas. Su historia de amor comenzó durante sus años universitarios en el Lake Forest College en Illinois, donde Widmark perfeccionaba sus habilidades en teatro y oratoria, y Hazelwood también perseguía sus intereses académicos y creativos. Fue una relación construida sobre el respeto mutuo, la conexión intelectual y los valores compartidos. Se casaron en 1942, justo cuando Widmark comenzaba a perseguir una carrera actoral seria, y su vínculo resistió los muchos desafíos y triunfos de la vida bajo los reflectores. Durante 55 años, la pareja mantuvo una vida relativamente privada y estable, lejos del foco de Hollywood, algo raro entre sus contemporáneos en la industria del entretenimiento. Juntos tuvieron una hija, Anne Heath Widmark, quien heredó el espíritu creativo de sus padres. Anne siguió una carrera en las artes, tanto como artista como autora, forjando su propia identidad, aparte de la fama de su padre. Su matrimonio con el legendario lanzador de béisbol Sandy Koufax en 1969 atrajo la atención de los medios, uniendo a dos figuras prominentes de Estados Unidos de arenas muy diferentes, Hollywood y las grandes ligas de béisbol. Aunque su matrimonio terminó en divorcio en 1982, la unión siguió siendo un capítulo notable en la vida de ambos. Muy orgulloso de su hija, Widmark demostró su afecto y admiración por ella al nombrar su compañía de producción cinematográfica Heath Productions en su honor, siendo Heath el segundo nombre de Anne. El gesto fue más que simbólico, fue un tributo personal que subrayaba cuán central era la familia para Widmark, incluso mientras permanecía comprometido con su exigente carrera actoral. El mundo de Widmark cambió en marzo de 1997, cuando Aura John Hazelwood, su amada esposa de más de medio siglo, falleció tras una larga y difícil batalla contra la enfermedad de Alzheimer. Su enfermedad había proyectado una larga sombra sobre sus últimos años juntos, y Widmark permaneció dedicado a ella durante su declive, cuidándola con ternura y paciencia. Según los informes, la pérdida fue profunda y marcó el fin de una era en su vida, no solo de su matrimonio, sino también de una amistad y un viaje compartido de toda una vida. Después de 2 años de viudez, en 1999, Widmark se volvió a casar, esta vez con Susan Blanchard, una conocida socialite y figura en los círculos culturales de élite estadounidenses. Blanchard traía consigo un linaje notable, como hija de Dorothy Hammerstein y hijastra de Oscar Hammerstein II, el legendario letrista y libretista del equipo musical de Rodgers y Hammerstein. Su experiencia en el teatro y la alta sociedad le proporcionaba una comprensión única del mundo que Widmark había habitado durante mucho tiempo. También era conocida en el mundo de los matrimonios prominentes, habiendo sido previamente la tercera esposa del aclamado actor Henry Fonda. Con Susan, Widmark encontró compañía y apoyo en sus últimos años, mientras se retiraba gradualmente de la vida pública y se enfocaba en disfrutar del caso de su notable vida y carrera. Su unión representó un capítulo final digno y elegante para Widmark, un hombre que siempre valoró la lealtad, la discreción y la profundidad emocional tanto dentro como fuera de la pantalla. Entre los muchos actores que Richard Widmark conoció a lo largo de su larga y distinguida carrera en Hollywood, ninguno parecía provocar su enojo tanto como Victor Mature, aunque WMK era ampliamente conocido como un actor profesional y disciplinado, que aportaba intensidad e inteligencia a cada papel que interpretaba. No ocultaba su aversión por Mature, un sentimiento que expresó en numerosas ocasiones, a veces con franqueza contundente, a diferencia de la rivalidades ardientes a menudo avivadas por los tabloides. El desdén de Widmark casi Mature no se basaba en la competencia por roles o escándalos públicos, sino en lo que Widmark percibía como una completa falta de seriedad en el enfoque de Mature hacia la actuación. Veía a Mature, conocido más por su apariencia de ídolo de matinee, que por su rigor teatral,
como la encarnación de todo lo que detestaba en Hollywood: superficialidad, pereza y una actitud casual hacia el oficio de la actuación que Weimar había respetado toda su vida. Victor Mature, por su parte, nunca afirmó ser un gran actor. De hecho, famosamente minimizó sus propios talentos al decir: "No soy actor y tengo 64 películas para probarlo". Mientras que muchos encontraban el humor autodegradante de Mature encantador, Widmark lo interpretaba como una burla a la profesión. No podía entender cómo alguien con una carrera cinematográfica tan prominente podía despreciar tan frívolamente la disciplina y la seriedad del trabajo. Para W. Mark, que había entrenado en el escenario y aportaba una profundidad psicológica intensa a roles como el psicópata risueño Tommy U.D.O. en El beso de la muerte, 1947, la actitud de Mature parecía un insulto no solo hacia él personalmente, sino hacia toda la tradición de la actuación seria en pantalla. Según informes desde el set, Widmark encontraba el comportamiento de Mature exasperante. Mientras Widmark permanecía enfocado y comprometido con el papel, Mature era casual, despreocupado y a menudo bromeaba. Incluso durante escenas que requerían tensión e intensidad, Widmark sentía, según los informes, que Mature no tomaba la película ni su propia actuación en serio, lo que lo convenció aún más de que Mature era un fraude que se valía de su apariencia y carisma en lugar de esfuerzo y talento. Wimk, conocido por su honestidad directa, no mantenía sus opiniones en privado. En entrevistas, ocasionalmente lanzaba críticas a actores que sentían no merecían su fama, y el nombre de Mature era uno que a menudo mencionaba. Widmark dijo una vez de él: "Era el tipo de actor que simplemente llegaba, ocupaba su lugar, decía sus líneas, y luego se iba a casa a jugar golf". Para alguien como Widmark, que pasaba horas estudiando guiones, investigando personajes y explorando las profundidades emocionales de cada papel, esa actitud despreocupada no solo era ofensiva, sino imperdonable. No se trataba solo de técnica o profesionalismo. Widmark veía a Mature como un símbolo de la creciente dependencia de Hollywood en la imagen sobre la sustancia. En una era en la que los estudios a menudo priorizaban estrellas fotogénicas sobre intérpretes habilidosos, Widmark temía que actores como Mature estaban acelerando el declive del cine serio. Aunque las películas de Mature eran éxitos de taquilla, Widmark las descartaba como espectáculos vacíos, carentes de profundidad emocional o intelectual. Para él, Mature no era solo un mal actor, era una acusación andante de un sistema roto. Aunque los amigos y fanáticos de Mature podrían argumentar que aportaba encanto, humor y una cierta cualidad de hombre común a sus roles, particularmente en épicas bíblicas y clásicos del cine negro, esas cualidades significaban poco para Widmark. Para él la actuación era una vocación sagrada, y Victor Mature era simplemente una profanación de ese ideal. Sus filosofías, temperamentos y estilos de trabajo contrastaban tan marcadamente que no es de extrañar que Widmark lo considerara con tanto desprecio. De hecho, entre todos sus conocidos profesionales e incluso sus enemigos, es revelador que Widmark, según los informes, no detestaba a nadie más que a Victor Mature. Richard Widmark falleció el 24 de marzo de 2008 a la edad de 93 años, poniendo fin a una de las carreras más duraderas e impactantes en la historia del cine estadounidense. Murió en su hogar de toda la vida en la tranquila y pintoresca ciudad de Roxburgh y Connecticut, un lugar que había atesorado durante décadas como un santuario lejos del foco de Hollywood. La muerte de Widmark fue el resultado de un declive prolongado en su salud que lo había aquejado durante varios años. Aunque el actor permaneció mentalmente agudo y curiosamente intelectual hasta sus 90 años, su condición física se deterioró gradualmente, especialmente después de sufrir una grave caída en 2007. Ese incidente marcó un punto de inflexión en su salud. Las complicaciones de la caída aceleraron enormemente su declive físico y lo dejaron cada vez más frágil y dependiente del cuidado. Los últimos años de Widmark transcurrieron en gran parte en reclusión, rodeado de un pequeño círculo de familiares, amigos y cuidadores que respetaban su deseo de privacidad. A pesar de su fuerza menguante, conservó su ingenio seco y sus apasionadas opiniones sobre política, arte y cine, temas sobre los que siempre había hablado con fervor. Los más cercanos a él notaron que permaneció cortés y reflexivo durante sus últimos meses, a menudo recordando su larga vida, sus primeros días como actor de radio, su icónico debut en pantalla en El beso de la muerte 1947, y los muchos compañeros de reparto legendarios con los que había trabajado a lo largo de su carrera.
Cuando Wemark murió, los tributos llegaron desde toda la industria del entretenimiento con actores, directores e historiadores del cine, reconociendo no solo sus actuaciones memorables, sino también su integridad, inteligencia y negativa a conformarse con los clichés de Hollywood. Fiel a su naturaleza modesta y discreta, Wemark no buscó halaca pública en su muerte. Su funeral fue un asunto privado al que asistieron familiares cercanos y unos pocos amigos de confianza en consonancia con la dignidad silenciosa con la que había vivido. Fue sepultado en el tranquilo cementerio del centro de Roxbury, un lugar de descanso final sereno a solo una corta distancia de su amado hogar. El cementerio, enclavado entre colinas ondulantes y árboles centenarios, refleja el mismo sentido de calma y arraigo que Wemark parecía encontrar en el paisaje de Connecticut. Su tumba, marcada con una lápida sencilla, permanece como un lugar de recuerdo tranquilo para aquellos que admiraban no solo su talento en pantalla, sino también su autenticidad y carácter fuera de ella. Incluso después de su muerte, el legado de Richard Widmark perdura en las muchas actuaciones poderosas que dejó atrás y en la admiración de generaciones de actores y amantes del cine que continúan inspirándose en su trabajo. El legado perdurable de Richard Widmark en la industria cinematográfica está cimentado por su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ubicada en el 6800 de Hollywood Boulevard. Este prestigioso honor representa no solo un reconocimiento a sus vastas contribuciones al cine, sino también un testimonio perdurable del impacto que tuvo en audiencias y cineastas por igual. El Paseo de la Fama de Hollywood, que celebra a las figuras más influyentes e icónicas del entretenimiento, incluye a Wemark entre sus filas, reconociendo una carrera que abarcó más de 5 décadas desde su papel revelador en El beso de la muerte, 1947, donde su escalofriante interpretación del villano Tommy Udeo le valió un reconocimiento inmediato. Hasta sus números roles en dramas, thrillers y westerns, Widmark demostró consistentemente su notable rango y presencia en pantalla cautivadora. Su nombre grabado en este famoso tramo de Hollywood no solo honra su talento, sino que también preserva su memoria para las futuras generaciones que caminan por el bulevar y aprenden sobre las leyendas que dieron forma a la era dorada de Hollywood, reforzando aún más su estatus como ícono del género western. Widmark inducido en 2002 al Salón de la Fama de los Intérpretes del Western en el Museo Nacional del Vaquero y la Herencia del Oeste, ubicado en Oklahoma City. Esta institución está dedicada a celebrar a los hombres y mujeres que han contribuido significativamente al mito y al arte del oeste estadounidense, ya sea a través del cine, la televisión, la música o la literatura. La inducción de Wemark a este Salón de la Fama destaca su papel crucial en la popularización del género western durante la mitad del siglo XX, un tiempo en el que estas películas capturaron la imaginación estadounidense y ayudaron a definir ideales culturales de individualismo rudo y justicia fronteriza. Sus actuaciones en westerns clásicos, como Juicio en el punto de mira 1956, El Halo 1960 y Los barcos largos 1964, demostraron no solo su versatilidad actoral, sino también su capacidad para encarnar a los héroes y antihéroes complejos que se han convertido en pilares del género, ser honrado junto a otros intérpretes legendarios del western. Coloca a Widmark entre la élite, reflejando el respeto y la admiración que ganó dentro de esta comunidad cinematográfica específica. La influencia de Wemark trascendió fronteras y culturas, como lo evidencia una fascinante conexión en la década de 1960 con un joven Rodrigo Duterte, quien más tarde se convertiría en presidente de Filipinas. Durante sus años de secundaria, Duterte incluyó a Richard Widmark como su ídolo en su anuario, un testimonio personal del amplio atractivo de Widmark y la inspiración que proporcionó a audiencias de todo el mundo. Este detalle resalta cómo las actuaciones de WMK resonaron más allá del cine estadounidense, llegando a los corazones y mentes de personas en contextos y países muy diferentes. El hecho de que un futuro líder nacional admirara a Widmark habla de la presencia carismática del actor y de los temas universales que sus roles a menudo exploraban: valentía, justicia y complejidad moral. También ilustra cómo las figuras de la cultura popular pueden influir en individuos mucho más allá de la industria del entretenimiento, moldeando sus valores y aspiraciones de maneras profundas.